Buenas tardes, hermanos. Que la gracia del Señor sea con ustedes. Vamos a repasar un poquito la lección del día jueves 14 de marzo, que lleva por título Inamovible como el monte Sión. Así que vamos a repasar un poquito esta lección, que está dentro de la lección principal que vendría siendo el anhelo de Dios en Sión, ¿ya? Y tiene como versículo para memorizar, el Salmo 84, versículo 2, que dice, anhelo y ardientemente deseo de los atrios del Señor, mi corazón y mi carne canta al Dios vivo. Y obviamente la lección de esta semana está relacionada nuevamente con lo que vendría siendo el templo. O sea, más que el templo, en realidad es como un poco el anhelo por estar en el lugar donde Dios supuestamente habitaba en Israel, ¿ya? Recordemos que Dios había puesto su nombre en la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén siempre ha sido una ciudad muy importante dentro de la Biblia, y no solamente en la parte de lo que es Israel, ¿ya? Un poquito de historia, la ciudad de Jerusalén antiguamente se llamaba Salem, ¿ya? Salem, y fue fundada por Sem, el, el hijo de Noé, ¿ya? Esto lo podemos encontrar en la literatura judía, y no solamente judía, también musulmana. Hay algunos libros extrabíblicos que lo pueden confirmar. De hecho, en Jerusalén en la actualidad todavía existe una parte de un muro, del cual se dice que por la cantidad de años que tiene, viene de la época de Sem. Y de hecho, todo judío te dice, mira, este muro es lo que queda de la ciudad de Salem que fundó Sem. Eh, ¿Por qué les cuento esto? Porque para que ustedes puedan entender la antigüedad de la ciudad. Después esta ciudad, obviamente, cuando después los israelitas estuvieron eh, en Egipto, pasó a ser de los cananeos, obviamente, y según las escrituras, en ese lugar se encontraba Besek, que lo podemos encontrar eso en el libro de los jueces, Besek, y también estaba compartida con los jebuseos. Y bueno, después con las conquistas lograron quitarle estos territorios a los cananeos, y después no fue hasta la época del rey David en la que se pudo conquistar eh, esta ciudad para Dios, ¿ya? Era algo bien importante, por eso la urgencia de querer conquistar un poco Jerusalén, ¿ya? Y después vamos viendo donde dice la escritura que afirman diciendo de que Dios había puesto su nombre en ese lugar, ¿ya? Aunque no sé cuál sería como el significado más profundo de poner su nombre en ese lugar, pero podemos deducir que Dios había escogido ese lugar llamado Jerusalén, y era parte de la herencia del pueblo de Israel. Por eso están peleados hasta el día de hoy bueno, usted sabe, por musulmanes, por los judíos y por todas estas personas, ¿ya? ¿Y por qué? Porque es parte de la herencia. Este, y obviamente dentro de Jerusalén nosotros encontramos algunos montes, los mencionamos una vez, y me parece que descargué unas imágenes recién acerca de esto, así que voy a buscarla, la voy a buscar para que las podamos ver, para que usted pueda ver un poquito acerca de lo que son los montes de Israel, ¿ya? Aquí, por ejemplo, para que se abra esa imagen.
Ya miren, esta imagen es una vista de Jerusalén desde arriba. Y ahí podemos ver los tres montes principales que estaban en la ciudad de Jerusalén, que vendría siendo el monte Sión, el monte Moriah y el monte de los Olivos, ¿ya? Ahora, ¿esto por qué es importante? Porque vamos a leer uno de los salmos que aparecía en la lección del día jueves, ¿ya? Que decía el Salmo 125, versículo 1 y 2. Voy a leer, dice, los que confían en Jehová son como el monte Sión, ¿ya? Que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Entonces, esto es bien importante porque es bien gráfico para que usted entienda de la manera en la que, como decía la lección, que cómo en la geografía de la ciudad de Jerusalén inspiraba a los salmistas a escribir y a hacer comparaciones con Dios. En este caso, presten atención acá, estos vendrían siendo los, voy a borrarme la imagen para allá, los tres montes principales que están en Jerusalén. Todo esto vendría siendo Jerusalén, ¿ya? El Monte de los Olivos es una cadena, es una cordillera que está por este lado de, de lo que es Jerusalén, la afuera. Esto que está aquí que dice Cedrón, este es el torrente Cedrón, por ahí corría un río, ¿ya? Ahí pasaron varias cosas históricamente. eh, Ahí muere un rey, el último rey de Israel, cuando intentó huir de la conquista de Nabucodonosor, fue capturado ahí y muere. Eh, También se piensa que en ese lugar es donde, ah, no me acuerdo bien cómo era esta parte, ocurre lo del buen samaritano, ¿ya? Se cree que si hubiese sido, si eso es verdad o fue un relato, tiene que haber ocurrido aquí en el Valle Cedrón, ¿ya? Hay, hay varias cositas ahí dentro de este valle que históricamente en la Biblia pasaron, ¿ya? Y después tenemos el monte Moria, que es el monte del templo. Como ustedes ven ahí está el templo, ¿ya? Es el monte donde Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac. Y por último el monte Sión, que es donde está la ciudad de Jerusalén, ¿ya? Ahora, el monte Sión y el monte Moria podríamos decir que son como el mismo monte, ya son parte de la misma cadena montañosa, solo que tiene, valga la redundancia, dos montes, dos montañas y una donde está Jerusalén y la otra donde se alza el monte Moria. El de los Olivos es diferente porque está partido ahí porque como pasa el Valle Cedrón, ya de ahí vendría el monte de los Olivos. Pero este es bien gráfico, ¿ya? Ahí es ese Ginón, ese es el valle de Ginón, el valle de los hermanos de Ginón, es donde estaba el infierno, ¿ya? Donde así se le llamaba este valle. De hecho, este valle tiene varias mitos alrededor de él. ¿Por qué? Porque en el tiempo de los reyes de Israel, en el tiempo de los reyes de Judá, perdón, eh, los reyes que fueron malos, como Manases, por ejemplo, y aquí quemaban niños porque ahí se empezó a practicar la adoración a Moloch, ¿ya? Entonces en este lugar es donde estaba la estatua de Moloch y ahí es donde se hacían esos rituales y se quemaban niños, ¿ya? Entonces este lugar está considerado como un lugar medio maldito en Israel, ¿ya? Este lugar fue, los lugares altos que estaban puestos aquí en adoración de Moloch fueron derribados por el rey Josías, el mejor rey que tuvo Judá, ¿ya? Él los derribó, todas estas partes de aquí, sacó la idolatría de acá. Pero este lugar quedó como mal visto. De hecho, hasta el día de hoy aquí no hay ninguna construcción. Es conocido como un valle fantasma, tiene varias cosas aquí. Y aquí es donde se encontraba el infierno. Ya, entonces cuando los israelitas hablaban acerca del infierno en el Nuevo Testamento, se están haciendo referencia ahí al valle de Ginón. Ya, no era que el infierno verdadero, así como pintan hoy en día algunos cristianos. ¿Ya? Eh, entonces, todo esto era Jerusalén. Entonces, esto es bien gráfico porque el Salmo dice, como Jerusalén tiene monte alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Ahora, tenemos que entender esto dentro del contexto del por qué la ciudad está sentada en un monte. Esto es porque es estratégico. Recuerden que en el tiempo antiguo las conquistas eran algo, era algo muy común en ese tiempo.
Ya no es como en el tiempo actual donde eh, existe diplomacia y muchas otras cosas, y para que dos países entren en guerra tienen que pasar muchas cosas. En ese tiempo no era así. En ese tiempo la conquista era algo constante, por lo tanto los pueblos y las ciudades y los países tenían que buscar lugares estratégicamente buenos para asentar ciudades. Y Dios no fue la excepción con su pueblo, ¿se fijan? Es decir, la ciudad principal de Israel, que era Jerusalén, se encontraba sobre un monte, ¿se fijan? Entonces, ¿por qué se encontraba sobre un monte? ¿Por qué? Porque Dios tenía que proteger a su pueblo desde allí. Entonces, si venía una invasión, obviamente el pueblo comenzaría a retroceder, tal como se veía en varias otras ocasiones. Por ejemplo, durante la conquista de Sennacherib, perdón, del imperio asirio a Jerusalén en el tiempo del rey Ezequías, fue así. El Sennacherib conquistó muchas ciudades y puestos de avanzada de lo que vendría siendo el reino de Judá. Entonces los judíos comenzaron a retroceder hasta que llegan aquí a lo que vendría siendo Sión. Bien, voy a mostrar otra imagen. Esta es una imagen actual. Esto es donde estaría el monte del templo. De hecho, este es el monte del templo. Aquí donde está eso amarillo que ustedes ven, es la mezquita de los musulmanes. Aquí debería estar el templo de Dios, ¿ya? Entonces esto sería el monte Moria. Entonces fíjense la elevación que tenía el monte del templo. Y así sucesivamente el pueblo iba retrocediendo. Entonces si los enemigos llegaban a Sión, que era un monte, se iban a encontrar con las murallas de Jerusalén, que vendría siendo como la primera protección. Entonces tendrían que subir el monte y después tendrían que toparse con una tremenda muralla. En el caso de que llegaran a traspasar la muralla de Jerusalén, ellos seguían retrocediendo y adivinan dónde llegaban. Sí, aquí, al monte Moria. Era otro monte, que era el monte del templo. De hecho, la última resistencia de los judíos frente a la invasión romana fue aquí en el monte del templo, ¿sí? Detrás de las murallas del monte del templo. Entonces, fíjense cómo el pueblo retrocedía y iba llegando y el último lugar era la casa de Dios, el último refugio, ¿ya? Para que nosotros vayamos dándonos cuenta de cómo los salmistas graficaban las cosas de esa forma. A ver si tengo otra imagen más aquí. Sí, este es el mismo, es la misma vista desde arriba. Fíjense, ahí está de nuevo. Ese vendría siendo el torrente Cedrón, lo que hablábamos recién, lo que está aquí a la izquierda de la imagen, el monte del templo, y aquí donde está la ciudad, eso vendría siendo ya Sión, ya lo que es Jerusalén y Sión en su totalidad. Esto que está acá es todo el monte del templo, es toda la explanada del monte del templo. En el tiempo de Herodes todo esto estaba construido y habían distintas cámaras, estaba el lugar para que estuvieran las mujeres, estaban los corrales para los animales, eh, en los lugares donde se sentaba el Sanedrín, y bueno, era una cosa tremenda. Ya por eso toda la explanada del monte estaba ahí para distintas cosas que estaban relacionadas con el templo de Dios. ¿Ya? Voy a voy a dejar de compartir para volver acá. ¿Ok? Y eso es más para que entendamos un poquito de cómo Dios utilizaba, perdón, cómo los salmistas utilizaban la geografía para ilustrar cosas. Ahora, vamos a entrar al Salmo 125, que es bastante bueno este salmo, porque tiene una particularidad. Voy a compartir la pantalla. Tiene una particularidad porque el salmo no era cualquier salmo, ¿ya? Ahora, este salmo lleva un título, dice así, voy a leerlo. Cántico gradual. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se aparten tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad, paz sea sobre Israel.
Ahora, mire, esto es bien importante entender lo que dice al principio del Salmo, porque el Salmo dice al principio cántico gradual, ¿ya? Cántico gradual. Miren, me voy a cambiar de Biblia, voy a ir a la Biblia hebrea, cántico gradual, ¿ya? Entonces aquí vendría siendo el Salmo 125, parte aquí, no sé si se ve el mouse, el puntero del mouse, ¿ya? Pero aquí vendría siendo cántico gradual. Y fíjense que la palabra que se traduce en la Biblia Reina Valera como gradual, en realidad su traducción aquí en esta Biblia que tengo yo se traduce como de las subidas, ¿ya? De las subidas. Ahora, ¿subidas de qué? Usted dirá, ¿subida de qué? No sé si se lo estará preguntando. Lo que pasa es que este salmo era un salmo que se cantaba cuando los hijos de Israel tenían que subir hacia Jerusalén. Miren, miren, presten atención a esto. Recuerden que la ley de Dios dice que 3 veces al año los hijos de Israel debían subir a Jerusalén para celebrar las fiestas solemnes más importantes, ¿ya? Que eran las 3 veces en el año, que era para la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de las cabañas, ¿ok? Estas eran las 3 veces que tenían que subir los hijos de Israel. Y los hijos de Israel entonaban ciertos cánticos en el camino, había unos que eran de peregrinaje, lo hemos visto esto en los otros salmos, perdón, en las otras lecciones, pero este salmo especialmente eh, tiene una particularidad más importante. Estuve viendo en la tradición judía, y este salmo era utilizado para cuando se cantaba, por eso se llama cántico, shir, se dice en hebreo, se cantaba cuando los hijos de Israel iban subiendo los escalones del templo. Fíjense en eso, es decir, iban subiendo el monte Sion, perdón, el monte Moria hacia el templo y cantaban este salmo. ¿Ya? Por eso se llama de las subidas, pero la palabra subida, ¿ya? Que se traduce como malá. De hecho, aquí la palabra está conjugada, obviamente. Aquí dice malot, ¿ya? Pero viene del hebreo malá, y eso significa como ascender, como elevarse, ¿ya? También se puede traducir como un escalón. Por eso este salmo está relacionado cuando los hijos de Israel iban subiendo los escalones del templo. Entonces, cuando iban subiendo los escalones para llegar al templo, iban cantando el Salmo 125. Era una tradición entre ellos, ¿ya? Y ellos decían, los que confían en Jehová, son como el monte Sión. Es decir, quiero que presten atención en esto. Cuando este salmo se escribió, usted tiene que pensar que Jerusalén nunca había sido tomada ya por los enemigos. Por lo tanto, la mente del israelita, cómo veía el monte Sión como algo inamovible, o sea, es decir, ningún enemigo puede llegar aquí y venir y destruirnos. ¿Te fijas? Ahora, presta atención cómo este salmo tiene que haber tomado una realidad tan hermosa en el tiempo del rey Ezequías, que lo nombramos recién, cuando los enemigos rodean Jerusalén y comienzan a decirle distintas cosas al rey desde la ciudad, desde abajo de la ciudad, y para que todos los israelitas escucharan y presten atención cómo esto debió de tomar una realidad tan grande cuando Jehová pelea la batalla por ellos y envía a su ángel y el ángel destruye a todos los enemigos. ¿Cómo tiene que haber tomado esa realidad para los israelitas que subían al templo y cantaban y recordaban toda esa historia de cómo Dios había protegido siempre a su pueblo y cómo el monte Sión era intomable, ¿se fija? ¿Ok? Obviamente esa realidad cambió mucho tiempo después cuando Israel fue tomada por Nabucodonosor y después por Roma, ¿ya? Obviamente ya ahí
la realidad cambia, pero cuando se escribió el Salmo y se cantó durante los primeros años, los siglos, la realidad era otra, ya. Se lo digo para que ustedes vayan viendo esto. Pero lo que querían demostrar al cantar esto era eso, era perdón, era que el monte Sión era intomable, era algo, no representaba la seguridad de Dios, y así como Dios rodeaba a Jerusalén de estas cadenas montañosas, y que Jerusalén estaba asentada sobre un monte, la cual la ponía en altura, ¿ya? Eh, Le daba al israelita una seguridad tremenda, que ellos sabían que aunque vinieran los enemigos, ellos tenían que retroceder, y retroceder a donde estaba el monte de Dios, ¿ya? Lo que era Jerusalén, porque de esa manera Dios los protegía y protegía el templo. De hecho, si nosotros nos vamos, yo estoy usando mucho la historia de Ezequías porque me gusta la historia del rey Ezequías. Si nosotros nos vamos a esa época, cómo el pueblo retrocedió y se refugia en Jerusalén, es tremendo, porque además el rey Ezequías se prepara y él hace una obra de ingeniería impresionante que hasta el día de hoy es inexplicable, porque él logra meter agua, hace unos acueductos que hoy día son lugares turísticos, ¿ya? Existe todavía el acueducto que construyó el rey Ezequías, ¿ya? Y metió agua a Jerusalén para que la gente tuviese para beber agua durante el sitio, ¿ya? Eh, entonces, eso es bien también, bien importante, cómo Dios protegía a su pueblo en Jerusalén. Por eso ellos tenían y cantaban estas cosas con tanto entusiasmo, ¿ya? Pero hay otra cosa que también tiene este salmo, y que lo pudimos ver en la lección, es porque dice, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos su mano a la iniquidad, ya que la lección decía, ¿qué tentación tienen los justos? ¿Cuál es la lección para nosotros? Ya trae esta pregunta. Y la verdad es que me costó un poquito entender el versículo 3 porque dice, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. Entonces preferí cambiar la Biblia y me cambié, por ejemplo, a esta que se llama la Nacar Colunga, muy buena Biblia, muy buena versión. Esta es una versión católica, ojo. Pero ¿por qué me gusta? Porque traduce del original al español, ¿ya? Ahora, eh, fíjense, fíjense cómo lo traduce esta Biblia. Dice, de cierto no permanecerá el cetro de los impíos sobre el lote de los justos, para que no tiendan los justos sus manos a la iniquidad. Es decir, lo que trata de decir el Salmo es que es como que no va a permanecer la heredad o la descendencia, o también podría traducirse así, o no va a permanecer la parte de los impíos en el mismo lugar en la que está la de los justos. No sé si me explico, ¿ya? Es decir, no van a permanecer los impíos y los justos habitando en el mismo lugar. Eso es lo que está tratando de decir el salmista en este caso. Ahora, ¿por qué Dios no va a hacer permanecer a los justos y a los injustos en el mismo lugar? Bueno, el mismo salmo lo dice, porque dice, para que no tiendan los justos su mano a la iniquidad. Voy a volver a la Reina Valera, ¿ya? Bueno, dice, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad, es decir, existe una tentación. ¿Cuál es la tentación? Es porque los justos y los injustos habitan en el mismo lugar. De hecho, esto lo podemos encontrar en varias de las parábolas que Jesús después contaría cientos de años después de que este salmo fuese escrito. Nosotros podemos ver en la parábola del trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña están plantadas en el mismo campo. ¿Te fijas? Los peces buenos y los peces malos están nadando en el mismo mar y son recogidos con la misma red. Ahora, lo que sí nosotros podemos ver en las parábolas es que siempre hay una separación. En el caso del trigo y la cizaña, ambas son cortadas al mismo tiempo, pero después se hace una separación.
Lo mismo sucede con la parábola de la red. La red también toma todo lo que sale del mar y la gente hace una separación entre los peces buenos y los peces malos. ¿Se entiende? Lo mismo sucede después en el final de los tiempos, donde Dios va a hacer una división, donde separará a las ovejas de los cabritos. ¿Ok? Entonces, todo eso nos tiene que llamar la atención, es decir, este salmo, podríamos decir que apunta también a la parte profética final, porque dice que no van a permanecer, no van a permanecer los justos perdón, los justos y los impíos en el mismo lugar. No sé, ¿por qué? Por amor a los justos. ¿Por qué? Porque es tentador para el justo extender su mano a las cosas que hacen los impíos. Después dice, haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Más a los que se aparten tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Fíjense en esto. Esto también es una advertencia, porque el Salmo está diciendo, eh, está anunciando de que Dios va a ser una separación entre injustos y justos. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque no, decía, no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. Es decir, estas personas, las injustas, no van a permanecer siempre con los justos. Tal vez ahora todavía están juntos, pero no van a permanecer siempre. Y después dice, haz bien Jehová a los buenos y a los rectos de corazón, más a los que se aparten tras sus perversidades, Jehová los llevará, es decir, los va a contar con las personas impías. Y obviamente nosotros sabemos lo que va a pasar con las personas impías. Podemos volver a tomar las parábolas donde se aclara que dice que, por ejemplo, en el caso de la cizaña será tomada y será echada al fuego. Lo mismo con los peces malos, son tomados y echados al fuego porque ya no sirven, ¿te fijas? Es decir, si tú no quieres tener parte con las personas que hacen la iniquidad, ¿ya? Eh, Tienes que permanecer en el camino recto, es decir, haz bien Jehová con los buenos y con los rectos en su corazón, ¿ya? Ahora, la palabra iniquidad, que en hebreo es abón, habla acerca de esa persona que es constantemente pecadora, ya no es la persona que erró y que pecó porque no le dijo, tampoco habla de una rebeldía de decir, oye, yo sabía lo que era bueno y lo que era malo y me equivoqué de nuevo y hice lo malo. No, la palabra abón, iniquidad, habla ya de una persona que practica el pecado, que es consciente del pecado y lo practica porque simplemente está acostumbrada a pecar, ¿ya? Esa es la iniquidad. Recuerde que en hebreo existen tres palabras para hablar de pecado. Está hatá, que es como errar el blanco, ¿ya? Remiyá, que vendría siendo como la rebeldía. Y por último tenemos a Abón, que ya viene siendo como esa persona que ya vive en el pecado, que practica el pecado. ¿Ok? Bueno, ya para ir terminando, voy a leer esta parte de la lección que dice que Dios hace un llamado a su pueblo para que permanezca inconmovible en la fe y en la confianza en el Señor. Del mismo modo que el monte Sión es su refugio inconmovible, es decir, aun cuando no entendamos las cosas, podemos seguir confiando en la bondad de Dios. ¿Sí? Así como hacían, como le explicaba recién, Jerusalén estaba sentada en un monte. Voy a dejar de compartir pantalla. Jerusalén estaba sentada en un monte, lo cual le daba seguridad, ¿sí? Acuérdense lo que hablamos de la guerra de recién, de que era toda una estrategia. Recuerden que una ciudad asentada en un monte ya le daba una elevación sobre los enemigos, porque los enemigos ya tenían que estar subiendo en la colina, se encontraban con una tremenda muralla, entonces obviamente la gente que estaba dentro de las ciudades eh, podría tener una mejor defensa. ¿Ok? Por eso los israelitas retrocedían y se reunían en el templo. ¿Ok? Eh, Ahí también hay una tremenda lección. ¿Qué lección nos deja a nosotros? Que cuando vengan los problemas, lo que nosotros tenemos que hacer es, es ir, es ir al lugar donde Dios nos va a proteger. En este caso, en el tiempo antiguo era Jerusalén, porque ahí se encontraban las murallas, ¿sí? Y como le expliqué recién con el rey Ezequías, había agua, es decir, te podías estar rodeado por el enemigo,
pero aún así dentro de la ciudad habían suministros suficientes para permanecer ahí. ¿Ok? Eh, la lección que nos deja a nosotros es esta, es que podemos confiar en Dios, así como los israelitas veían el monte Sión como algo intomable, nosotros también podamos ver a Dios de esa misma manera y que podamos permanecer firmes en la fe y en sus caminos, pese a todas las cosas que nos puedan ir sucediendo. Ya que nosotros anhelemos también esto, que cuando tengamos dificultades, no busquemos soluciones nuestras, o sea, algo que venga de mí o que venga de otra persona, sino que nuestra primera reacción sea buscar a Dios, buscar el refugio de Dios, retroceder, como hacían los hijos de Israel. ¿Retrocedían dónde? Retrocedían a donde estaba Jerusalén, buscaban el monte, buscaban las murallas. Hagamos eso porque si nos salimos de las murallas vamos a quedar expuestos. Acuérdense de la parábola no era parábola, del relato del buen samaritano, donde dice que un hombre subía de Jerusalén, es decir, perdón, salía de Jerusalén, es decir, el hombre que fue asaltado dejaba Jerusalén y fue asaltado. Por qué lo asaltaron? ¿Por qué quedó medio muerto? Porque dejó Jerusalén, dejó la protección del monte, dejó la protección de las murallas. Entonces, no seamos como esas personas. Permanezcamos en Jerusalén, retrocedamos a Jerusalén, espiritualmente hablando, obviamente, y busquemos siempre el refugio de Dios. Eh, Vamos a terminar con una oración para que el Señor nos acompañe y esta lección pueda ayudarnos a entender un poquito más el refugio de Dios. Señor, le damos gracias porque usted es bueno, porque para siempre es su misericordia. Gracias por sus lecciones, gracias porque nos sigue enseñando de la maravilla de sus salmos, Señor. Y le pedimos, Padre, que ponga en nuestros corazones buscarle a usted cada vez que tengamos algún problema. Sabemos que usted es nuestro monte Sión, sabemos que usted es nuestro tabernáculo aquí en la tierra y cada vez que tengamos problemas, buscarle a usted. Quédese con nosotros, en el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Bendiciones, hermanos, que tengan un lindo día.